Desde la ciudad de Cartagena de Indias, te habla tu hermano y amigo Próspero Barros. Recuerda que somos la Escuela de Teología Bíblica Bet Shalom Internacional de Colombia. Hoy quiero compartir con usted la palabra del Señor sobre lo que es el bautismo. Los diferentes tipos de bautismos de los cuales nos habla la palabra del Señor. La palabra bautismo viene del término baptizo, que quiere decir meter dentro de, sumergir. Eso quiere decir bautizo, hacer parte del cuerpo de Cristo a través del bautismo. El bautismo lo conseguimos nosotros en el libro de Marcos capítulo 16. Encontramos cuando la palabra del Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, es decir, la persona que no quiera bautizarse, será condenado. Entonces nos damos cuenta que el bautismo no es algo inventado por el hombre. El bautismo es un mandato del Señor. Es el Señor el que establece que toda persona, después de haber creído en Jesucristo, debe de bautizarse. Pero también es importante nosotros observar por qué el bautismo es importante. Aquí en Romanos capítulo 6, dice la palabra de Dios en el versículo 3. ¿O no sabes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces nos damos cuenta que el bautismo bíblico es una evidencia de haber creído en el Señor. Nosotros conseguimos cualquier cantidad de pasajes bíblicos en el libro de los Hechos, donde la misma noche, cuando el apóstol Pablo predicaba, les hablaba del bautismo y la gente era bautizada. La misma noche. Es decir, que el bautismo, el requisito fundamental para que una persona pueda bautizarse es creer en el Señor. No es que la persona diga: no, es que yo creo, lo único es que no me bautizo, entonces no cree. O sí cree, pero de acuerdo al reino de las tinieblas, no de acuerdo al reino de los cielos, porque de acuerdo al reino de los cielos, la persona tiene inmediatamente que obedecer. Si no hay obediencia, no hay fe. Aquí en el libro de los Hechos, dice la palabra de Dios: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, capítulo 8, versículo 36. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí está la clave. Creer para obedecer. Creer para caminar con la iglesia. Creer para convertirnos en un discípulo del Señor. Creer para ser nueva criatura, una persona completamente distinta, diferente. Entonces nos damos cuenta que el creer bíblico es distinto al creer de las tinieblas. El creer divino, celestial, es distinto al creer del reino de Satanás, donde todo el mundo cree en Dios, todo el mundo tiene fe en Dios, todo el mundo le pide a Dios. Desde por la mañana la gente enseguida se tira los 3 machetazos, como decimos, haciéndose la cruz, pero siguen a Satanás, siguen al mismo diablo. Entonces el creer bíblico demanda una evidencia. Y la evidencia es que la persona inmediatamente debe bautizarse. Inmediatamente debe bautizarse. Aquí en Romanos, leímos ahorita, capítulo 6, dice que hemos sido sepultados por el bautismo.
Maravilloso. En el bautismo se configura algunos principios establecidos en la palabra del Señor. Cuando la persona baja a las aguas, está allí simbolizando de que muere para el mundo. Y cuando la persona se levanta de las aguas, está allí simbolizando de que vive para Dios. Maravilloso esto. En Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice que Dios sepultó todas nuestras iniquidades, las echó en lo profundo del mar. Entonces fíjense que esto no es, materialmente, esto es espiritualmente. Aparentemente la gente no ve nada, las personas no ven nada, aún el que se bautiza no ve nada, pero sucede en el mundo espiritual acontecimientos que marcan espiritualmente la vida de la persona, si la persona lo hace de corazón. ¿Cuál es el requisito para una persona bautizarse? Creer de todo corazón, dice aquí. Si crees de todo corazón. ¿Qué es creer de todo corazón? Es creer distinto a esa creencia que todo el mundo tiene. No, yo creo. No es que todo el mundo cree. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, el creer, según la palabra del Señor, es tomar la decisión de bautizarse, conforme lo dice la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios habla también en 1 Corintios capítulo 10 que el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en el mar. Fue bautizado en la nube y en el mar. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Maravilloso saber cómo Jesús, antes de él tomar forma de hombre como hijo de Dios, él apareció en el escenario del pueblo de Israel, aquí en esta tierra, como el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová era Cristo. Quien sacó a Israel de Egipto fue Jesucristo. Maravilloso. Y aquí está explicando que Israel fue bautizado en la nube y en el mar. Toda esa cantidad, miles de personas, a través de la obediencia. A través de la obediencia. Es decir, la obediencia es la señal, es la demanda, es la insignia del verdadero Hijo de Dios, la obediencia. Bueno, entonces aquí estamos observando que cuando lo primero que hace el Señor, cuando una persona acepta a Cristo, que entra en los propósitos divinos de salvación, dice Hechos, capítulo 2, versículo 47. Alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Uno de los sentires de la persona es caminar con la iglesia, es colocarse bajo la autoridad de la iglesia, es desear que haya culto para ellos alabar al Señor. Cuando una persona entonces dice que es de Dios, que ha creído en el Señor, pero hay que estarla empujando, hay que estarla jalonando, hay que estarle recordando, hay que estarle otra vez diciendo, y hay que irla a buscar. Esa persona todavía no es del Señor. La persona todavía no ha recibido la naturaleza de Dios. Porque cuando una persona recibe a Jesucristo verdaderamente, lo primero que la persona desea
es ser como Cristo y caminar con el pueblo de Cristo por la nueva naturaleza que ha recibido. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 4. 1, 4. Dice que el Señor nos ha hecho partícipe de su naturaleza divina. Ese es algo que usted, nace en usted inmediatamente, y es algo que usted quiere que hayan servicios, quiere que hayan vigilia, quiere que salgan a evangelizar por usted. Si yo lo acompaño, maravilloso, por la nueva naturaleza. Recordemos que todos los seres vivos, según a Génesis 1, 24 y 25, estamos conformados, y cada uno tiene su propia naturaleza. Lo primero que hace el Señor, dice Juan 1, 13, es que nos entrega también parte de su naturaleza, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. La naturaleza de Dios en tu vida te hace recordar, no has orado, te hace recordar, estás actuando mal, le hace razonar porque tienes que comportarte así. La naturaleza de Dios. Maravilloso, amado. Yo le invito para que usted abra su corazón al Señor Jesús y usted lo invite a entrar a su corazón. Si usted quisiera, puede repetir conmigo esta oración acompañada de su decisión, la decisión de su corazón. No es tanto la oración que usted repita, sino la decisión que usted desee pertenecer y un día estar con el Señor. Puede decir conmigo: Maestro de Galilea, Hijo eterno de Dios, te confieso en este momento como mi Salvador, mi sanador, mi libertador. Te ruego con todo mi espíritu que selles mi vida con tu presencia. Séllame para formar parte de tu espíritu, de tu cuerpo, como dice Primera de Corintios 6:17, que el que se une contigo, Señor, un espíritu es contigo. Entra a mi vida y toma el timón, toma el control de la dirección de mi vida. No quiero ser más yo, no quiero dirigir más mi vida. Quiero que tú, Señor, dirijas mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gracias por suscribirte. Acuérdate que ya vamos en 187. Maravilloso. 187. Pero con usted entramos en los 188. Gracias por formar parte de este equipo que estamos en la tierra dando testimonio de que Jesucristo ha resucitado, de que Él es nuestro amigo fiel, que Él camina junto con nosotros y que Él está con los que nos bendicen y nos ayudan. Lluvia de bendiciones.